En estos momentos, el presidente encargado, el legislador Darwin Pereira, quien dirige esta sesión, Buenas anunció tardes. que que se inicia la ponencia a cargo del legislador Lenin Barreto. Escuchemos parte de la intervención de esta propuesta legal. Gracias al favor de la Comisión de Gobiernos Autónomos de Descentralización y Competencias del Territorio, ser el ponente nuevamente de este proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Descentralización Territorial, Autonomía y Descentralización. Esto surge a partir de la necesidad de la modificación del artículo 272 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual agrega un literal más para modificar el criterio para la distribución de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados y en este caso los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. El literal que se aumentó dice de la siguiente manera: el número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales correspondientes al territorio y jurisdicción del gobierno autónomo descentralizado provincial. Esperamos y estamos confiados que con esta reforma al COTAD se logre alcanzar un escaño más para la tan ansiada equidad territorial. Al modificarse este artículo 272 de la Constitución, la Asamblea tenía un plazo de 120 días para aprobar dicha reforma. Ya estamos algo atrasados. El objetivo principal de la reforma legal es de distribuir los recursos de manera equitativa y proporcional, de acuerdo a las necesidades viales de las provincias, de acuerdo a las necesidades viales de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, ya que, como todos conocemos, una de las principales competencias de las prefecturas es la de planificar, construir y mantener el sistema vial en el ámbito provincial. El deterioro de las vías y la necesidad de mantenimiento de estas por parte del GAT provincial fueron la base para llevar a cabo esta enmienda, pues todos y todas sabemos, que una de las bases principales para el desarrollo socioeconómico y productivo de los territorios es mantener vías dignas, así como lo hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Tras el primer debate de este proyecto de ley, solamente se recibió un solo aporte, pero que no fue contemplado y no fue tomado en cuenta dentro de las mesas técnicas, puesto que la propuesta radicaba en que el ámbito expanda mucho más allá de las competencias del gobierno autónomo provincial. Intentaba que se incluya también las vías fluviales y aéreas. Por tal razón, se ratificó la mesa técnica y los asambleístas de la comisión que la propuesta técnica facilitada y trabajada dentro del equipo de la comisión, que fue la del CONGOPE, se apruebe una vez más. Actualmente el artículo 192 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización considera que el monto a transferir por parte del Gobierno Nacional a los gobiernos autónomos descentralizados serán distribuidos de la siguiente manera: el 67% a los municipios y a los gobiernos, a los distritos metropolitanos, el 27% a los gobiernos autónomos provinciales y el 6% a las juntas parroquiales, es decir, a los gobiernos autónomos parroquiales. El total de estos recursos se distribuye conforme al tamaño y a la densidad poblacional, a las necesidades básicas insatisfechas, a los logros en el mejoramiento de los niveles de vida, al esfuerzo fiscal y administrativo, a las metas y al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, así como al Plan
de los gobiernos autónomos, al plan de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos parroquiales, cantonales o provinciales, y también metropolitanos. Esta enmienda constitucional y la reforma que espero se apruebe el día de hoy no aumentará el presupuesto general del Estado, no asignará nuevos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, sino que determina la inclusión de un nuevo criterio encaminado a mejorar la equidad en la transferencia de los recursos por parte del Gobierno nacional a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, para que de esta manera puedan planificar de mejor manera, construir y mantener el sistema vial dentro de sus competencias, respetando así el principio de equidad territorial. La propuesta facilitada por el CONGOPE es la más completa y la más equitativa. Podríamos decir que se acerca a lo ideal, pues se ha tenido en cuenta, además de los criterios establecidos y manifestados anteriormente, el criterio vial. Y el criterio vial corresponde al 10% de los recursos de para los gobiernos autónomos descentralizados. Por este 10%, para obtener este 10%, se disminuye el 5% del criterio de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, que pasa del 25% al 20%. Además, se sustrae un 5% de los logros de niveles de mejoramiento de los niveles de vida, que pasa del 25% al 20%. Por esta razón, es importante hacer énfasis en que no existe un aumento para el presupuesto general del Estado. En las aportaciones realizadas desde el CONGOPE se recomienda usar una propuesta técnica que tendría en cuenta otros criterios en el criterio vial, como por ejemplo, el tiempo promedio máximo y mínimo de desplazamiento entre los poblados rurales a los establecimientos de salud en el territorio del GAT, el gobierno provincial. El máximo y el mínimo de la densidad vial del gobierno autónomo descentralizado provincial. El porcentaje máximo y el mínimo de los poblados rurales cercanos a la red vial de los gobiernos autónomos descentralizados. Los puntos críticos máximos y mínimos solucionados de la red vial del gobierno autónomo descentralizado parroquial. Esta fórmula sugerida garantiza una mayor equidad en la asignación presupuestaria para 12 provincias, pues se aumentará o se verán beneficiados con un aumento considerable de 1.24 millones de dólares, mientras que las 12 provincias restantes se le asignarán menos recursos, en la misma cifra, es decir, 1.24 millones, 1.024 millones de dólares. En el informe está detallado el cuadro, cómo sería modificada la distribución de los recursos para las provincias del Ecuador. Vale la pena recalcar que no se puede subirle el presupuesto a todos los gobiernos autónomos. Solamente esto podría hacerse a través de una reforma legal, una reforma de la Constitución, y que debe ser aprobada. Esta ley orgánica reformatoria, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, consta de 3 artículos. El primer artículo, que modifica el artículo 192 de este cuerpo legal, el cual agrega un último inciso que considera el criterio vial tal como lo manifestado anteriormente, para así dar mayor equidad a las asignaciones y recursos ya establecidas. El artículo 2, que modifica el artículo 194 de este mismo cuerpo legal, el cual se considera el criterio vial a los kilómetros existentes planificados, proyectados de la vía rural. El artículo 3
que modifica el artículo 195 del COTAD, el cual establece la fórmula de cálculo, la cual ustedes podrán revisar en el informe. También esta reforma incluye 3 disposiciones transitorias. La primera, que establece un plazo máximo de 90 días para que el Organismo Nacional de Planificación y el Ente Rector de las Finanzas Públicas actualicen las ponderaciones de los criterios de asignación de los recursos considerando el criterio vial. La segunda disposición transitoria, que establece un plazo de 90 días para que el ente rector de la vialidad pública, es decir, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, publique los valores correspondientes a las variables de la fórmula de cálculo del criterio vial. La última disposición transitoria, la disposición transitoria tercera, que establece que el ente rector de finanzas públicas, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, una vez que cuente con los criterios actualizados, los anteriormente mencionados, deberá transferir los valores correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados. Esta reforma también incluye una disposición general única que establece a la Asamblea Nacional, la primera función del Estado, como institución encargada en velar por el cumplimiento de la ley y obligaciones dispuestas por el Consejo Nacional de Competencias y al ente rector en materia de vialidad. Y una disposición final que establece obviamente la fecha de entrada en vigencia, que aún no está definida. En definitiva, no hay manera de que esta fórmula o cualquiera que se plantee ahora o posteriormente afecte a las provincias del país. No se puede beneficiar a todas, lastimosamente. La fórmula sugerida por el CONGOPE fue ampliamente debatida, fue ampliamente discutida, fue ampliamente socializada. Dentro de la comisión se recibieron de manera constante aportaciones también de algunos prefectos de varias provincias. Esta fórmula optimiza la distribución de los recursos y por ende es la que ha recogido este presente informe, el que se ajusta mucho más, por supuesto, a respetar al principio de equidad territorial. Los enfoques de equidad territorial tenidos en cuenta son la mejor redistribución de recursos, la suavización de transferencias, es decir, no darle más al que más tiene y se redistribuye a los que menos tienen, quitando a los que más tienen. Por último, me encantaría terminar mi intervención para recalcar que este proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es necesario viabilizarlo legalmente y que propone desarrollar una ley más equitativa en cuanto a la asignación de recursos. Asimismo, solicitar a todos ustedes, compañeros, que este proyecto sea apoyado de manera unánime, esta reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en pro de una distribución de recursos más beneficiosa y alineada a la verdadera equidad territorial. Muchas gracias, señor presidente encargado. Muchas gracias, compañeros asambleístas.